Bienvenidos a Voces de Tinta. Soy María Carbonero y tengo el placer de presentaros como invitado al autor Roberto Zarate. Nos va a hablar de su novela El Templo del Lago. Hola, pues buenas tardes y pues bueno, aquí estamos encantados con la invitación para poder hablar de la novela. Gracias. Dicen que el tiempo no es una línea, sino un laberinto de ecos. Y en el reino de Francia, bajo el cielo del siglo XIII, que aún huele a tierra húmeda y a incienso, un hombre se detiene ante el abismo. Gilbert, joven noble, con el corazón dividido por el filo de una promesa, por un lado el aroma de la mujer amada, por otro el último deseo de su padre, que pesa más que una armadura de hierro. Él cree que va a una guerra, cuando en realidad entra en un santuario de sombras, porque los templarios custodian no oro, protegen algo mucho más peligroso, el conocimiento. Gilbert, guiado por dos sombras, Louis y Pierre, caminará por un sendero donde el sacrificio más grande no es morir sin renunciar a lo que se ama, por una verdad o quizá por un espejismo. Roberto, vamos a hablar de esta obra tan interesante. Hay un protagonista principal que se llama Gilbert, ¿sí? Y se ve ¿Sí? envuelto en un laberinto casi por obligación. Cuéntanos un poquito. Bien, mira, bueno, voy a comentar aquí en tu espacio contigo algo que no he mencionado en muchas de las presentaciones, pero digo, ya la novela está madura, ya podemos hablar un poquito más a fondo de ella, donde realmente el que iba a ser el personaje principal era Pia. Él era el que llevaba fue el primer personaje que comenzó, digamos, la historia, que va por la página 326. Entonces, cuando estaba en eso, de repente me empezaron a venir muchas cosas a la cabeza y terminamos colocando otro personaje, en este caso ya fue Gilbert. Y pues sí, en su momento no iba a haber ninguna historia ahí de amor, pero poco a poco, digo, como lector, bueno, hay quienes opinan diferente, dicen que no necesariamente tienes que ser lector para poder escribir, pero siento que sí tienes que tener alguna base lectora para poder recrear aquello que te han hecho recrear a ti algunos escritores. Y de esta manera dije, no, pues aquí falta algo más, ¿no? Y entonces es donde entra Mari. Y poco a poco se fue nutriendo la novela en ese sentido. Entonces sí, Gilbert es ese personaje que surgió y tuvimos que envolverle una historia para, para que llevara ese camino, como le llaman, ese camino del héroe. Y, y bueno, pues es un personaje interesante. Esto que me has contado me hace pensar si Pierre iba a ser el personaje principal, también la historia inicial era otra. En la historia, desde el inicio, era, o es esa búsqueda. O sea, dejémoslo en esa parte de la búsqueda de qué están buscando o qué están protegiendo, que es lo que da, pues bueno, esta orden de caballeros medievales, de aquello que encontraron o no encontraron en Jerusalén, porque te da para mucho, ¿no? Que si encontraron esto, que no encontraron aquello. Al final del día, creo que nadie sabe qué se encontró y si quien lo sabe, pues obviamente no lo va a andar divulgando, ¿no? Y yo me quedo con esta parte, no sé si es realmente sucedió o no, ¿verdad? Pero así viene narrado en la historia del conde Hughes, donde él dejó todo, dejó su reino, renovó de su esposa, renovó del hijo, para irse a seguir esta misión que encontró allá. Entonces, eso es lo que luego a mí también
me deja pensando, o sea, ¿qué encontraste que te dio esa paz para dejar de lado todo lo demás, ¿no? El poder y todo ello. Entonces va mucho en ese sentido, es esa cuestión de la búsqueda o aquellos que andamos en búsqueda de ese conocimiento, va mucho en ese sentido la novela. Gilbert abandona a su amada, eh, pero él desde un principio piensa que tiene que proteger. Él entra en esta orden, ¿no? Entra desde el principio, sabe que está entrando en una orden con una misión. Él, desde un inicio, eh, bueno, desde pequeño, él pasó una enfermedad y en esa enfermedad tuvo visiones, o al menos él pensaba que eran visiones. Y ya iba teniendo ciertas premoniciones, entonces aquí la novela tiene una doble capa, porque va muy también a la par de lo que va viviendo Gilbert, van sucediendo las cuestiones oníricas. Entonces va como con una historia paralela, ¿no? Él lleva esa cuestión de esa guía en los sueños y su conflicto, digamos, acá en su día a día de cómo resolver su vida, de qué decisiones tomar. Y, y es esa lo que él, cuando él ya está más convencido de que esto es lo mío, por seguir la promesa de su padre, ya se convenció de hacer ello, porque él de inicio no es una que sí quiere seguir a Dios, sí quiere seguir su palabra, ¿no? De aquella época, como lo llevaban, pero él quería hacerlo del lado de su amada, ¿no? Cuando rompe esto, porque él sentía culpa, se va y ya cuando más convencido está del siguiente paso más importante dentro de la orden, la vuelve a ver y ahí me quedo. Entonces empieza otra vez la serie de conflictos, sueños y demás. Y bueno, ahí lo voy a dejar para quien no la ha leído. En la secta hay una infiltrada, un infiltrado. Curiosamente, Gilbert nunca sabe de la secta hasta el final. Ah, Y no precisamente por lo que buscaban. Eso es como que una historia paralela en la que nada más los involucrados saben a qué van y en este lado Gilbert él va por otro lado. El punto donde confluye es en ese desenlace que ocurre ahí con él, Mary y un tercero, que es como que él se da cuenta de qué fue lo que estuvo pasando. Pero directamente él, un contacto directo sí lo tiene con el infiltrado, pero ignora qué va a pasar. Y por el otro lado, esta secta que curiosamente siempre me preguntan, oye, ¿y si es real? O sea, si existió. Les digo, no sé si es real. No viene mucha información, porque me han dicho, me he puesto a buscar, a googlear y no encuentro nada de la secta. Ya les mando yo la información. Pero sí es una secta que existió. Quizá no lo dejé como el nombre latinizado de Naacenos y lo dejé nada más como los Naask. Entonces, por ahí a lo mejor puede estar la confusión en no encontrados, pero fue algo, una secta gnóstica que existió derivada de los sofitas, pero sí, me agarré de todo ello para tener un pretexto de cómo entrar en la orden a recuperar una reliquia que ellos consideraban preciada. Y pues bueno, ya de paso, como dice ahí, atestar un golpe ahí a la orden. Va más en ese sentido, pero Gilbert no, de inicio, él no tiene algo, digamos, que sepa de esta secta. Ya en la segunda parte de la novela, que ya está casi por salir, aquí sí ya hay una interacción ya más directa de él hacia esta secta y también la secta está tomando otro rumbo más diferente, pero bueno, eso es otro tema. y cuéntanos, Francia, siglo XIII. ¿Por qué? Bien, Para mira. que no sepamos, ¿eh? La respuesta rápida sería, bueno, me gusta el tema. Eh, la respuesta larga tiene muchas cuestiones
que yo veo o tratado de estar atento a las famosas señales, cosas que te van poniendo. Yo estaba leyendo un libro que se llama Los Templarios y el Evangelio de San Juan, hasta ahí. Estaba leyendo, recuerdo, el capítulo 7, y al final a mitad del capítulo me levanté, me dieron ganas. En ese momento me gusta tocar el piano. Digo, la novela tiene la banda sonora, las melodías son composición mía. Y en ese momento me levanté, dicen, ¿a poco te levantaste? Pues sí, me levanté, me sentí inspirado, por decirlo de alguna manera, y compuse una melodía. Voy, termino el capítulo y decía, del capítulo 7 vete al 4. En ese momento me levanto nuevamente al piano, vi mi teléfono, grabo las melodías porque luego se me olvida, y era la 74. Entonces dije, bueno, vamos a ponerle el nombre a la melodía, algo alusivo al capítulo que leí. Total que de pensarlo, el lago de las gracias. Y mi mente empezó a caminar, digo yo. Me llevó una segunda melodía, camino al templo y de repente yo ya veía un templo en el lago y compuse la otra melodía, el templo del lago, que actualmente nada más se llama En el templo. Y ahí quedó. Platiqué. Entonces, en el bosque de Oriente, en la zona de la Champaña, en Francia, están 3 lagos actualmente, bueno, son lagos artificiales, pero uno de ellos se llama el lago del Temple. Entonces, todo ello me hizo ver que comencé leyendo Templarios, terminé en el Bosque de los Templarios, el 12 por lo que simboliza el 12 y dije el 7-4. Dije, esta es mi fecha. Ya, vámonos ahí. Y Directo. directo, y fue como empezamos. Bueno, ahí termina la historia, comenzamos un poquito antes. Lo curioso es lo que desprendió 1274, porque me abrió mucho camino, tanto de historia como de inspiración literaria y demás, en lo futuro, no aquí. O sea, siento que fue apenas la puerta que me abrió el Templo del Lago en, en esto de la escritura, que no pensé que me fuera a apasionar tanto, la verdad. Magia, que no es una búsqueda de algo pues que tenga mucho valor como el oro, es el conocimiento. Explícanos, ¿qué es esta búsqueda del conocimiento? Puede haber muchas opiniones al respecto, ¿no? Porque también tendríamos que ubicarnos en aquella época. Que era el conocimiento también te daba poder, ¿no? Esa frase que suena trillada, pero el conocimiento te da poder, pero a la vez el conocimiento en aquel que no lo fuese a comprender, pues también no iba a servir porque se podía distorsionar lo que era la esencia del conocimiento. En estos días, el mes pasado, me aboqué a hacer 2 cursos sobre el cristianismo que abarcaba desde el siglo II hasta el siglo XVII, y otro curso sobre lo que son los textos gnósticos. Este segundo estaba muy interesante, o está muy interesante, porque te va poniendo en el contexto de la época qué querían decir, cómo lo querían decir, y por el estado de los pergaminos, incluso hay una parte del curso donde te van diciendo cómo es que se hace una traducción, y para poder tener algo más concreto, ¿no? En ese sentido, o más cercano, porque hay muchos huecos ahí. A lo que voy con esto es de que te lleva a la forma de pensar de aquellas personas que cuando lo ves ya para acá, dices, pues bueno, es que realmente sabían mucho, pero ese conocimiento muchas veces estaba fragmentado, se fue fragmentando, incluso en esa época, todo lo que ocurrió por esas diferencias doctrinales, por alguna manera, estaba muy reciente lo que había pasado con los cátaros, todo ese cambio que estuvo sucediendo ahí. Entonces, de alguna manera siento que sí tenían que protegerlo de alguna manera, cierto conocimiento que fuera sensible o que fuera en contra de lo dogmático, ¿no? Entonces, digo, sí es un tema complejo, uno lo aborda desde el punto de vista literario, como investigador independiente,
porque digo, en esto hay eruditos que nos podrían ampliar más, pero desde un punto de vista de un investigador independiente, siento que mucho va en ese sentido de esto me lo quedo yo porque no lo vas a entender tú. En saber que en aquella época había mucho analfabetismo también, entonces siento que mucho iba por ese lado de que no se fuera a distorsionar la esencia del mensaje. ¿Quiénes son realmente Louis et Pierre? Lo digo en francés. Suena bien. Bueno, ellos son hijos de nobles franceses o de casas menores nobles, eh, curiosamente originarios de Lyon, que, bueno, se dedicaban al comercio, son raptados por esta secta eh, y son adoctrinados dentro de la secta. Uno de ellos se mantuvo firme a sus creencias cristianas por el apego que tenía a su madre que le había inculcado, y el otro por lo que escuchaba de su padre, de renegar que con las encomiendas y todo eso él había disminuido un poquito su influencia económica, tenía cierto resentimiento por lo que había vivido su papá. Entonces van en ese camino paralelo. El por qué ellos están obligados a cumplir lo que les indican en la secta es porque si no hacen lo que les piden, sus papás van a sufrir las consecuencias. Entonces van bajo esa amenaza. Uno de ellos la abraza, el otro solamente está ahí por querer proteger, en este caso, a su familia. Entonces, Obligado. obligados. Entonces ellos van en ese conflicto, caminando juntos a un objetivo, pero con ideales diferentes. Llegan a conocer a Gilbert. Eh, de hecho, él nunca se confronta con ellos, porque digo, Ah, aquí entra otro personaje que es con el que sí se va a confrontar Gilbert, y Pierre y Luis, ellos resuelven su tema. ujú, ujú. Entonces, para ir haciendo un esquema, ¿sí o no? Tiene claro que debe de estar en la orden para cumplir el deseo de su padre. Él era Ujú. el segundo de los hijos, o sea, el mayor pues iba a heredar el vizcondado y pues él iba a estar dedicado a Dios, por llamarlo de alguna manera, y fue su refugio, digamos, ante la pérdida de Ujú. la decisión que En ese tomó. camino vamos a explicar al futuro lector qué es lo que va a encontrar en la parte central de la novela. Es un conflicto de toma de decisión para él. Hay lectores que Interno. me han dicho, sí, hay lectores que me han dicho es que esto es como el libre albedrío, es una novela sobre el libre albedrío. Les digo, mira, qué interesante tu enfoque, porque yo no lo veía así. Y hay quien me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Al leer tu novela he detectado que he descubierto que tengo una misión que hacer. Otros es que he olvidado hacer mi misión, la tengo que retomar. Y hay otros, digo, hay comentarios sobre otra persona que me dijo, me ayudó en el momento más difícil de mi vida. Me hizo ver cosas que no quería ver. Entonces dices, cada quien lo va a ver desde cómo se encuentra en ese momento. A lo que voy con esto es de que yo te puedo decir qué fue mi intención, pero al final del día el lector lo va a poder ver diferente. Yo te puedo decir que va a encontrar a un personaje que está en lucha consigo mismo, de que a veces hay que también dejarnos guiar. Y con estas dos cuestiones que te he platicado, me voy a como firmo en las novelas cuando las dedico. Las rocas no se mueven solas, que lo tomé de un sueño de mi hija. Las rocas no se mueven solas, entonces que todos necesitamos un empujoncito de repente para hacer algo, ¿no? Algo que nos impulse. Y otra de las que van en las dedicatorias dice, espero que el mensaje te encuentre. Lo Bonito. dejo abierto.
Por lo que yo siento en esta novela, hay una historia muy interesante, pero hay mucho de filosofía, ¿no? Hay mucho de interior, hay mucho que te deja pensando. ¿Algo que quieras decir como estamos acabando en esta entrevista? Bueno, la intención de la novela, de escribirla, era transmitir un mensaje, ¿sí? No un mensaje propio, sino un mensaje que siento que debe de ser transmitido desde otro punto de vista, ¿no? Em, el Evangelio de San Juan va novelado en los sueños del personaje y coincide con los eventos que van ocurriendo en la novela. Que eso fue otra coincidencia o causalidad que vi cuando estaba escribiendo, porque iba coincidiendo el sueño del personaje, el sueño novelado del Evangelio, con la parte en que iba la novela. Entonces eso se me hizo pues muy interesante, la verdad. Yo simplemente invito a que se animen, se atrevan a leer El Templo del Lago. Sé que es difícil que apuesten por novelas de autores nuevos o autores desconocidos, pero hay muchos autores que estamos iniciando en esto que vale la pena leer. Quizá no se tenga detrás todo el aparato editorial así que nos esté impulsando, pero te vas dando cuenta en el camino que a veces es mucho también tu trabajo, ¿no? O sea, uno tiene que estar ahí presente en las exposiciones, en entrevistas, en todo ello, también para que conozcan un poco de ti, ¿no? Entonces, básicamente es esto, y invitarlos a que tomen el riesgo de la novela. Es una novela que los va a entretener, si tiene aventura. Es una novela que va a dejarte un mensaje y a la vez te va a mostrar algo de la historia, porque algo que sí se elogió mucho en la editorial cuando es Universo de Letras, que pertenece al Grupo Planeta, algo que sí me pusieron mucho ahí es el contexto histórico. Y dicen aquí, dije, bueno, ya pasé mi prueba porque sí me enfoqué mucho a eso también, que no tuviera fallos en ese sentido, que los va a ver. Digo, cualquier historiador puede encontrar ahí algunas observaciones, porque sé que las hay. Hay algunas libertades literarias. Pero simplemente es eso, invitarlos a tomar el riesgo y ahora sí que sumarse al camino con Gilbert y que pongan atenciones en sus sueños. Roberto Zarate, espero que tengas un éxito enorme, porque te lo mereces. Muchas gracias. Y ahora, Igualmente. gracias. Y ahora me quedo contigo. Estás ahí, al otro lado de la luz. Pasamos la vida creyendo que crecer es renunciar, que para alcanzar un ideal hay hasta que asesinar al corazón, un susurro al oído. El sacrificio que te quita el sueño no es más que un espejismo. Pasamos años eligiendo entre el deber y el latido, convencidos de que son casi enemigos. El tesoro más grande no es el que se esconde en un templo, sino el que se entrega sin miedo antes de que se apague la luz. Gracias, Roberto. Muchas gracias a ti.